Buenas noches con todos. Un gusto estar nuevamente con ustedes en esta prácticamente la segunda clase del programa de estudios. El día de hoy tenemos un tema interesante como todos, creo yo, y se refiere a el Imperio Romano. ¿Por qué se estudia este imperio? Porque ustedes van a notar a través del análisis que nos dejó un legado, que nos dejó una herencia hacia el futuro de la humanidad con una serie de implementaciones que se hicieron en este imperio, de una serie de innovaciones y que poco a poco los iremos tomando en cuenta en este análisis que, dicho sea de paso, voy a tratar de hacer lo más sucinto, lo más corto posible, debido a que no tenemos el tiempo suficiente para realizar un análisis como sería recomendado. Bien, empiezo indicando ciertos datos y luego la ubicación del Imperio Romano. Este imperio nace o se origina en el año 27 antes de Jesucristo y va o se termina al año 476 después de Cristo. Prácticamente 500 años, exactamente 503 años de vigencia de este imperio. La capital, la ciudad de Roma. La ubicación, en lo posterior, o más luego, pues, voy a tratar en lo posible de compartir un mapa para, a través de él, darle o indicarle la ubicación exacta, los territorios que abarcaba este famoso imperio, y hasta mientras le puedo decir de que se ubicaba bordeando el mar Mediterráneo. El idioma, gran parte del tiempo se ocupó, o el idioma oficial era el latín. La religión era politeísmo y el cristianismo. Y el gobierno se caracterizaba por ser autocrático. Bien, esto vamos poco a poco a ir desglosando. En primer lugar, la pregunta que se nos viene a la mente: ¿qué fue el Imperio Romano? Voy a tratar de resolver este enigma. El Imperio Romano, como hace un momento me escucharon indicar, fue fundado en el año 27 antes de Cristo por un emperador. Dicho sea de paso también, los emperadores eran los reyes del imperio, pero toman el nombre justamente de eso, emperadores. Este emperador fue Augusto, el que inició este imperio romano y que perduró, nuevamente me permite indicarle, hasta el año 476 después de Cristo. Se caracterizó por una gran extensión territorial. También hay que mencionar esto porque todo imperio, absolutamente todo imperio, tiene un objetivo. ¿Cuál es? La expansión del territorio. Y siempre o casi siempre a través de la guerra. Entonces ellos se especializaron precisamente en el arte de la guerra y a través de eso se expandieron y tomaron como suyos muchos territorios del actual continente europeo, del Asia y parte del África, especialmente en el norte. ¿Qué otras características podemos mencionar así de manera rápida? Algunas
de estas características se los puede notar o denotar a través del relato que yo me permito hacerlo, pero hasta mientras voy a puntualizar. Durante gran parte de la historia de este imperio, la capital fue la ciudad de Roma. Le debo comentar de que en el transcurso de la vida del imperio, este fue dividido en dos grandes sectores. La parte occidental y la parte oriental. En la parte occidental, precisamente, siempre se mantuvo como Roma como la capital del imperio. Y la parte oriental se determinó a la ciudad de Bizancio, también conocida como Constantinopla, la sede o la capital de este imperio. Ya dijimos, y debo repetir, que el idioma oficial era el latín, pero luego cambió, ya veremos en qué momento y a través de qué idioma hace este cambio. En el Imperio Romano de Oriente, el idioma oficial pasó a ser el griego. ¿Hasta cuándo o en qué momento más bien se produce? Es con la adopción del cristianismo como su religión oficial. Entonces debió pasar mucho tiempo para precisamente que el Imperio Romano obtenga esta religión como oficial y, por supuesto, el idioma. El Estado romano, debo manifestar que se declaraba politeísta. ¿Qué es esto de politeísta? El que veneraban, el que creían en varios dioses. Inclusive, los emperadores también eran divinizados, es decir, si usted me lo permite, puestos en los altares. Los emperadores se creían y decían a su gente, a su pueblo, que eran un designio divino. Entonces ellos estaban en la tierra a través de la predestinación divina, ¿no? Para el año 117 después de Cristo, cuando el imperio llegó a su máxima extensión, esto es importante y por eso le doy este dato de tiempo, ocupa, escúcheme, más de 7 millones de kilómetros cuadrados. Más de 7 millones de kilómetros cuadrados de territorio. Fantástico. La extensión del Imperio Romano varió dependiendo de qué. En ocasiones se incorporaban territorios al mismo y en otras se perdían territorios por las conquistas. Es decir, lógicamente, cuando ganaban, esos territorios vencidos se adjudicaban al imperio. Y cuando perdían las batallas, pues es lógico suponer de que se mermaba, se reducía este territorio. Entonces llegó a abarcar más de 7 millones de kilómetros cuadrados en el apogeo del imperio. Se incluía a todos los territorios alrededor del mar Mediterráneo. Gran parte de Europa, el norte de África y el sector ahora conocido como Asia Menor. Específicamente desde el Mar Negro hasta el río Tigris, en lo que se denominó la Mesopotamia asiática. Bien,
Voy a tratar entonces de compartirle un mapa y a través de eso voy a tratar también de ir ubicando ciertos sitios para que usted tenga una verdadera y clara idea de lo que significó el territorio, el inmenso territorio de este gran imperio, el Imperio Romano. Bien, espero de que les sirva esta explicación. Síganme por favor el cursor aquí en color amarillo. Se denota todos los territorios que fueron parte de este inmenso imperio, el Imperio Romano. Concretamente, para darnos cuenta, vamos de occidente a oriente. Mire, la península ibérica, aquí se encuentran países como Portugal, España. Posteriormente nos estamos yendo hacia la derecha, es decir, hacia el oriente. Y tenemos Francia, ¿sí? Italia. Aquí tenemos la península griega. No voy a detallar hasta lo último, ¿no? Sino las partes más generales. Este es el Mar Negro. Y aquí es Turquía. Turquía es un país donde está dividido políticamente hoy como Turquía europea, que es esta parte, y la Turquía asiática. Bien, nos vamos hacia el sur. Este es el famoso canal de Suez. Y todo lo que usted ve de lo que le estoy indicando a través del cursor es el norte de África. Países como Marruecos, Argelia y, lógicamente, parte de Egipto. Y aquí lo tenemos en medio de todo esto al gran mar Mediterráneo. Entonces, si usted se pone a ver, y antes que nada, me estoy olvidando de algo importante, esta parte que le estoy indicando es Inglaterra actualmente, es decir, la parte de la Gran Bretaña. Entonces, continuamos. Aparte de que están todas las islas del Mediterráneo estaban en poder del Imperio Romano, esto fue una estrategia, el dominio de este mar fue realmente clave para el poder que adquirió este imperio. Porque por aquí se realizaba el comercio hacia muchas regiones. Y también se controlaba al comercio que deseaban realizar otro tipo de poderes políticos, u otros sectores que no fueran parte del Imperio Romano. Bien, entonces, con esto podríamos continuar. Ya tiene, ojalá usted, una visión más clara de lo que significó el Imperio Romano. Ahora bien, continuando con las características, debo manifestarle que existieron etapas del Imperio Romano. De estas etapas, así rápidamente le comento de que son muy extensas, muy largas de dar a conocer, pero por lo menos le indico de que existió el Alto Imperio y el Bajo Imperio, cada cual con sus características, cada cual con su problemática, y ojalá tengamos tiempito para por lo menos realizar una inspección rápida de cada uno de ellos. Bien, pasamos a la organización social y política.
la organización social y política del Estado. También me voy a permitir el compartirle un esquema de cómo estaba constituido la organización social de este imperio. Bien, en lo que se refiere a la sociedad, déjeme un minutito, por favor, que estoy tratando de compartirle. Bien, aquí lo tenemos, es un verdadero triángulo, ¿no?, de la sociedad. En la parte de la cúspide, de la parte más alta, se encontraban los llamados patricios. Mire, posiblemente le cause un poco de risa. Sí, de ahí viene el término, el nombre de la persona de aquí, los patricios. En la parte media existían los plebeyos y en la base de este triángulo, los esclavos. Entonces, por favor, memorice esto que es, ¿por qué no?, importante. Los patricios, plebeyos y esclavos. Bien, ¿quiénes eran los patricios? ¿Quiénes eran los plebeyos? Y por supuesto, ¿quiénes los esclavos? Es muy interesante el tratar de inclusive comparar, a ver si es que todavía siguen manteniéndose estos estratos sociales en la actualidad, ¿no? La sociedad imperial, entonces, se encontraba dividida en estos tres estamentos. Dentro de lo que nosotros mencionamos como patricios, estaban los grandes propietarios o terratenientes, propietarios de tierras, ¿sí? Y también los comerciantes o las personas que dominaban, ¿por qué no?, esta actividad comercial a gran escala, me refiero, no todos los comerciantes. Entonces, los patricios, los propietarios de terrenos, grandes extensiones de terrenos, los comerciantes también a gran escala, era la clase más alta de la sociedad. Tenían ellos el poder político, el poder religioso, el poder económico, en definitiva, todo tipo de poder recaía en estas personas, ¿no?, de la clase alta. Luego aparecen los plebeyos, que eran los ciudadanos libres. Le hago un paréntesis indicando que posteriormente vamos a hablar sobre los esclavos. Entonces aquí por eso se nota que los plebeyos, la particularidad de ellos es que eran ciudadanos libres. Este grupo estaba integrado por funcionarios de las ciudades, lo que ahora podríamos llamar burocracia, los oficinistas, ¿no? También se integraban a estos ciudadanos libres o plebeyos los campesinos, los comerciantes, no los primeros que eran a gran escala, sino los medianos y pequeños. También estaban los artesanos y gran parte de los integrantes del ejército. Digo gran parte porque, ¿cuáles eran la excepción? Como siempre, la jerarquía del ejército no se encontraba aquí, sino en el estrato más alto, ¿no es cierto? Bien. Y por último, a partir del año 212 después de Cristo, debo manifestar que se otorga la ciudadanía romana a todos los hombres libres del imperio, lo cual no sucedía antes de este año 212 después de Cristo. Bien, entonces, por último, mencionamos a los esclavos. Era un grupo súper numeroso, muy numeroso. Estos
podían ser libres de dos maneras. Podían comprar su libertad, que era muy raro, que se necesitaba lógicamente de mucho dinero en ese tiempo, o ser manumitidos, quiere decir ser liberados por su dueño. Esto en ocasiones sí pasaba, especialmente cuando el dueño estaba, o el amo, ¿no? Estaba por morir y entre comillas, le agradecía por todos los servicios o favores prestados al esclavo, dándole la libertad, otorgándole ese privilegio en ese tiempo que era de la libertad. Bien. Ahora, en la organización política, porque antes estábamos haciendo lo social, ahora lo político, la máxima autoridad del imperio, el emperador. El emperador era una persona la cual concentraba todo el poder político, todo el poder político. O sea, no había ningún tipo de autoridad ni grupo humano que esté sobre la autoridad del emperador. Y él estaba a cargo de todo, lógicamente. Es decir, sin la venia de este caballero no se hacía absolutamente nada. Estaba encargado particularmente de asuntos militares, que era una especie de meta, objetivo, de manera cotidiana dentro del pensamiento de los romanos. También controlaba todo lo que era leyes, es decir, el plano legislativo. Controlaba la actividad religiosa, controlaba todo lo que era la actividad judicial. En definitiva, todo. Bajo él, o sea, bajo el dominio, el poder, estaba el Senado. Este Senado no hacía sino un papel de asesor, de consejero del emperador, pero no estaba nunca sobre él, ¿no? El Senado no tenía, lógicamente, entonces, el suficiente poder para tomar decisiones. Siempre tenía que estar consultando al emperador. Las asambleas se mantuvieron como una especie de tradición romana desde mucho tiempo, desde la época de origen prácticamente del imperio, pero en verdad no tenían un poder efectivo. Bien, otro punto es sobre la economía del imperio romano. El imperio se basaba en el trabajo del esclavo, el motor en todo caso de la sociedad y de la economía era justamente el esclavo. La mano de obra, aparte de que no era barata, era gratuita, era dictaminada a través de trabajos forzados, obligatorios y de por vida, salvo los casos, como yo señalaba hace un momento, de que se liberaban por esas dos circunstancias ya anotadas. ¿De dónde provenían los esclavos? Los esclavos se originaban, o provenían, digo, de las batallas, es decir, eran producto de las guerras y batallas que lógicamente este imperio ganaba y se apoderaba de los territorios y de las personas que habían sido vencidas.
Entonces, iban a constituir como parte de la sociedad romana, pero ya en calidad de esclavos, es decir, personas que no tenían libertades, que no tenían sino mínimos derechos y que más bien tenían muchas obligaciones, especialmente el trabajo forzado. Las principales actividades económicas, debo manifestar que eran la agricultura y el comercio. La actividad principal dentro de esto, agricultura y comercio, es decir, la que más sobresale, lógicamente era la segunda, el comercio. Sin esta actividad prácticamente no hubiese sido posible el desarrollo, el auge del Imperio Romano. Y como ya lo vieron en el gráfico, en el mapa, Roma estaba a cargo o en poder de ese recurso, de ese elemento geográfico importantísimo, el mar Mediterráneo. Bien, pese que ya lo dijimos, pasando un poquito de tema, ya lo dijimos hace un momento, debo manifestarles nuevamente de que con relación a la religión del Imperio Romano, este fue politeísta, ¿no? Debo manifestarles nuevamente por qué. Es importante, ya que en la próxima clase estaremos hablando del cristianismo, del islamismo. Entonces usted debe tener una base, por lo menos una idea de lo que vamos a tratar en lo posterior. ¿Qué otra cosa? Se rendía culto a numerosas divinidades, entonces era politeísta, ¿no? Y ya sabemos también de que la religión oficial, después de mucho tiempo, fue el cristianismo. Bien, ahora, con todos estos elementos, que espero ya tenga usted una claridad del tema, vamos a hablar sobre la decadencia y la caída del Imperio Romano. Este imperio, como queda dicho ya, se dividió en dos partes. Ambas partes comenzaron a funcionar de manera independiente, como una especie de entidades separadas. Mientras que en la parte oriental, acuérdese que la capital era Bizancio, los emperadores consolidaron el poder. Estuvieron mucho más organizados que en la parte occidental. Lograron prosperidad, se mantuvieron más tiempo, es decir, hicieron bien las cosas, ¿no? En tanto que en el imperio, en la parte occidental, comenzó un proceso de desintegración. Aparte de las frecuentes crisis económicas, porque se vieron involucrados en una cantidad de elementos de este tipo de crisis, se sumaron las invasiones de pueblos especialmente germanos, de la parte norte, ¿no? Acuérdense del mapa, lo que estaba pintado de amarillo, en la parte norte de ahí dentro de Europa, se encontraban los pueblos especialmente, como digo, germanos, y que ellos estuvieron permanentemente atacando, asediando, y a la larga lo lograron con este imperio. Entonces las invasiones de los pueblos germanos fue un factor principal para que empiece también la decadencia del Imperio Romano. Por otro lado, póngase a pensar que un inmenso territorio, un vasto territorio como el que ya se le comentó, necesitaba estar protegido y para ello debía
crearse un ejército macro, un inmenso ejército. Y para lograr esto se necesitaban muchísimos recursos. Gran parte del dinero obtenido por impuestos, por comercio, por todas las actividades del imperio, se dirigía a los gastos que representaba el mantener un ejército profesional y que dé la seguridad de que el imperio se mantenga. Pero no fue así. Poco a poco empezaron, como digo, a haber un descontrol, una falta de una administración real o eficaz, e inclusive se fueron ya denotando la inseguridad en las ciudades, porque los ejércitos ya no, ni en número primero, y luego en la función ya no realizaban como en un principio su labor. Las personas entonces empezaron a migrar al campo y se produjo un fenómeno de lo que se llamó la ruralización, es decir, que exista un elemento sociológico de migración hacia los campos. Dejaron abandonados las ciudades. Y finalmente el Imperio Romano de Occidente llegó a su fin en el año 476 después de Cristo, ¿no? En un principio decíamos 503 años de vigencia de este gran imperio. Y se mantuvo un poco más, lógicamente, el más organizado. La parte oriental, ya con el nombre de el Imperio Bizantino. Ya prácticamente el Imperio Romano había desaparecido. Bien, hasta este, diríamos, tema, yo desearía hacer un paréntesis para indicarle que el día lunes, como máximo, le estoy enviando el desglose de qué debe hacer con las tareas. Las tareas usted ya lo tiene en el cronograma, con el número de página, ¿sí? Pero le voy a hacer más explícito. Entonces, a través del grupo, del WhatsApp, le voy a indicar qué debe realizar con este cuestionario que tiene en las hojas ya indicadas en el cronograma. Bien, tengo muy poco tiempo. Le hacía este paréntesis también para indicarle que con todo el gusto del mundo, como así lo hice y le dije la ocasión anterior, la clase anterior, yo voy a responder a toda inquietud que usted lo tenga a través de mi correo o del WhatsApp personal, ¿no? Bien, terminamos el tema de el Imperio Romano, terminamos lógicamente la decadencia, pero no quiero terminar del todo sin antes decirle qué nos dejaron prácticamente. Porque lo importante de este imperio que decía al principio, y aquí viene de manera resumida, cuál fue la herencia que nos dejó a la humanidad este imperio. Entonces, inicio indicando que la cultura, especialmente bizantina, es decir, de la parte oriental del imperio, fue extraordinaria, fue muy desarrollada, estuvo muy bien marcada y con una influencia directa del mundo griego, de la civilización griega. Y esto se puede denotar en varios aspectos, empezando por el lingüístico. Adoptaron el latín era
lógicamente de origen griego, y se convirtió en la lengua oficial. Entonces ya fue una herencia recibida. En cuanto a la educación, se dio mucha prioridad al conocimiento de las artes y de las letras. Si hubo una influencia de Grecia, le comento de que estaban con una buena determinación en todo nivel, y particularmente en lo que se refiere a las artes, a las letras, a las ciencias, porque el pueblo griego era amante a esas actividades y llegaron a determinar así también al imperio, especialmente bizantino. Entonces, entre las clases privilegiadas y en parte en el pueblo, hubo una influencia directa de la escuela griega. Los hijos, especialmente de las familias adineradas, escogían cierto tipo de arte, cierto tipo de actividad dentro de la educación y se especializaban en ello. El arte bizantino se fusionó varios elementos, los clásicos, griegos, romanos. En definitiva, hubo una muy buena fusión. Así pues, el emperador y su corte estaban rodeados de gente muy instruida y que les asesoraban de manera positiva, hasta un punto, ¿no? Bien, ¿qué otra cosa se puede sacar como conclusiones? Porque estamos justamente en esa parte. Un factor de que conllevó también a la decadencia del imperio fue la cantidad de lujos y malversaciones de los fondos del imperio, que se denota a través de la vida que se daban los emperadores, la corte, la clase alta. Como muestra de esto, usted posiblemente en las películas de este tema, y particularmente también en el periodo de Semana Santa, usted puede observar de la cantidad de lujos, la vestimenta, las joyas que usaban o tenían por costumbre la utilización, ¿no?, de la gente de alto poder en el imperio, y a la larga estos lujos, esta bonanza que no duró, hizo que exista dentro del imperio romano como una especie de puñal, ¿no?, que fue poco a poco matando a ese imperio. Pero bien, en otro aspecto, la agricultura. Utilizaron elementos de la arquitectura romana, como la bóveda, como la cruz griega. Se hicieron la construcción con un elemento en ese tiempo ya muy común, el ladrillo. También se ocupó lujosos materiales en las edificaciones, especialmente en la parte oriental del imperio. Si que usted puede, les recomiendo, observe las fotografías sobre la Basílica de Santa Sofía en Constantinopla. Son cosas que nos ponen mucho a pensar, no solamente de las maravillas, no solamente de la arquitectura, sino también del respeto hacia la religión que lo tenían y de los lujos también, ¿no? En lo que se refiere a la escultura, trabajaron
sobre todo en relieves hechos de marfil. Representaciones especialmente religiosas, y se empezó ya a tomar como una especie de costumbre el tener en cada una de las casas la imagen de Cristo, de la Virgen, del Niño Jesús. Entonces se hizo muy popular. Esto ya cuando estaba en decadencia el imperio, ¿no? Y por último, en lo que se refiere a la pintura, ellos decoraban el interior de los templos con lo que se llama pinturas de mural, o sea, murales, ¿no? Extraordinarios. Tenían en sus inicios o contenían un marcado carácter simbólico de formas abstractas, pero poco a poco fue evolucionando y se hicieron pinturas ya mucho más expresivas, de gran belleza formal, y resalta de todo esto el llamado mosaico. Todo esto, digo, en la temática particularmente religiosa. Bien, jóvenes, hemos concluido. Espero de que este resumen que yo me he permitido hacer, que le debo comentar algo, yo saco de una serie de páginas del internet, fusiono lo mejor de cada uno de ellos para brindarle a usted, ojalá, un material que pueda servirle, que de hecho le sirva. Pero ahí no queda la cosa. Por falta de tiempo y una serie de situaciones más, no podemos darle a conocer a usted más de lo que uno desearía, ¿no? Este impedimento de tiempo puede ser reemplazado por algo, que es la preocupación personal que usted debe tener, y en los momentitos que tenga también, traten lo posible de ampliar los conocimientos de estos y de otros temas. Sería maravilloso, y lógicamente la labor de un estudiante no solamente es aprender lo que le están indicando los tutores, los maestros, sino más allá. Ojalá se pueda usted, no sé si incentivar con estas clases para que pueda extender este conocimiento. Yo le agradezco mucho la atención y presto para cualquier tipo de novedad y pregunta. Ya sabe que con todo el placer del mundo lo puedo atender. Que pase muy bien, cuídese muchísimo, y Dios mediante nos estaremos viendo en algún momento, ya sea entre la semana, con sus notificaciones, con sus deberes, o el día próximo sábado, ¿no? Que pasen muy bien, un gusto.